La escasez de billetes de alta denominación de 100 y 50 bolívares pone a Venezuela al borde de un corralito financiero. Y es que el Banco de Venezuela redujo en un 40% el monto de retiro de dinero en efectivo, en medio de una economía donde ciudadanos necesitan más efectivo para hacer sus compras. Pero, primero y principal, ¿qué es un corralito financiero? Un corralito financiero es lo que llegó a aplicarse en Grecia no hace mucho como medida para aumentar la liquidez, para darle más tiempo al gobierno de reaccionar, y es un control de capitales. Ese es el nombre original. El nombre técnico de esta acción y medida económica, control de capitales, básicamente consiste en reducir el monto de dinero que puede ser retirado en un banco para de esa forma no incurrir en tantos gastos de emisión y dar más tiempo para que la liquidez aumente y no dejar a la banca sin tanto dinero, no desahuciar a la banca, es decir, no dejarla sin tanto capital. Anteriormente, la página web del Banco de Venezuela mostraba que los clientes podían retirar hasta 5.000 bolívares diarios, tanto con tarjeta de débito como de crédito, pero ahora el mismo portal web establece la cifra de bolívares 3.000 para ambas opciones. Esto quiere decir que antes los venezolanos podían retirar 5.000 bolívares diarios con tarjetas de débito y de crédito, pero ahora se redujo esa cifra y ese monto de retiro a 3.000 bolívares diarios. Ya explicaré por qué. El Banco de Venezuela redujo un 40% el monto de retiro por cajero automático. El banco no emitió un comunicado sobre las razones por las que se hicieron los cambios, pero los venezolanos a través de las redes sociales mostraron preocupación por la posible existencia de un corralito financiero, sin explicar a sus usuarios el porqué de la medida. La decisión se toma justo cuando Venezuela atraviesa una galopante inflación que obliga a sus ciudadanos a manejar más dinero en efectivo para hacer sus compras. Es decir, que al no tener tantas cantidades de dinero por el bajo poder adquisitivo y por el bajo rendimiento del sueldo del venezolano, no pueden hacer tanto uso de tarjetas de crédito y se ven obligados a tener montos y capitales más bajos, y por ello lo hacen y lo tienen con dinero o en dinero en efectivo. El alcalde de un municipio de Caracas, Ramón Muchacho, el alcalde de Chacao, dijo: peor que un corralito financiero como el de Grecia, es uno disfrazado de restricciones a retiros de efectivo en taquilla o cajeros automáticos. Es decir, que incluso en Grecia se tomó esta decisión de cerrar los bancos para contener el dinero que allí había, para no dejar a la banca sin tanto capital. Entonces, esta medida podría ser una señal de que Venezuela, viéndose obligada que el gobierno reduce el monto de dinero en efectivo que se puede retirar, antes era 5.000 diarios, ahora 3.000 bolívares diarios, podría ir reduciendo ese monto progresivamente hasta llegar al punto en el que los bancos cierren, porque ya no hay tanto dinero en los bancos, tanto dinero en efectivo, y tienen que mantener ese dinero allí para reestructurar la banca, aumentar la liquidez y volver a dotarles a los venezolanos de esa cantidad o alta cantidad de dinero que podían retirar antes. Por su parte, Carlos Ramírez López dijo: corralito es que por el camino que vamos la gente no podrá sacar su dinero de los bancos. Lo que vengo explicando, que podría llegar un momento en el que los bancos se vean cerrados, como pasó en Grecia, porque ya no hay tanto dinero para sacar, y el poco que se tiene sería para reestructurar la banca, aumentar la liquidez y reformar el sistema financiero. Se conoce como corralito financiero a la medida que llevan a cabo los gobiernos destinada a evitar la quiebra del sistema bancario en tiempos de recesión económica, cuando la confianza ha menguado notablemente. Es decir, que cuando se reduce la producción y hay recesión económica, el sistema bancario debe tener un capital con el que pueda actuar, pero se hace esto para cerrar los bancos, crear una especie de corralito en el que el dinero se mantenga allí, por eso se llama corralito, para evitar que ese dinero salga, haya fuga de capitales y de esta forma no dejar a la banca en quiebra y sin dinero alguno en su interior. Cuando este movimiento se produce en masa, los bancos no disponen de suficiente liquidez, es decir, la rapidez con la que el dinero líquido en activos se convierte en dinero en efectivo para poder afrontarlo, por lo que debe intervenir el gobierno y poner una serie de limitaciones, como establecer un monto máximo del que dispondrán los usuarios en un lapso específico de tiempo y por entidad financiera, además de la prohibición de envíos económicos al exterior, pagos a domicilio, entre otras medidas. Pero en Venezuela no se trata solamente de la desconfianza de los ciudadanos en el sistema bancario, sino que además hay una notable escasez de billetes de alta denominación, los de 100 y 50 bolívares.
Un economista llamado Francisco Faraco explicó al portal Pan Am Post que la causa de esta situación es la enorme irresponsabilidad del Banco Central de Venezuela y afirmó que ese organismo debe saber si los precios suben y la inflación se acentúa, y si la inflación se acentúa, el cono monetario debe modificarse. Por ello, se está pensando en emitir un billete de 500 bolívares, incluso hasta uno de 1000 bolívares. Franco agregó que en Venezuela hay que emitir billetes de mayor denominación, como de 500, 1000 y 5000 bolívares incluso, pero asegura que el Banco Central no lo hace por razones políticas, porque obviamente esto genera un costo político que puede generar un descontento social, porque el venezolano tendrá 5000 bolívares en su cartera en un solo billete. Eso quiere decir que prácticamente lo que tiene no vale nada y casi su salario, el salario que gana, está únicamente en un solo billete. Pueden imaginarse eso, que el salario o casi el salario que ganes, que actualmente está en 7000 bolívares, esté en un solo billete, en un solo papel, 5000, casi 7000. O un billete de 5000 y dos de 1000 bolívares, e incluso un poco más. Pero solo con 3, 4, 5 billetes ya tendrás todo tu salario en tu cartera. Eso quiere decir que el bolívar perderá mayor valor. Según el especialista, el BCE no quiere desnudarse ante la opinión pública e informar cuál es la real inflación. Hay que señalar que hay una escasez de billetes, una inflación desbordada. El bolívar es una de las monedas que se debilita con mayor rapidez en el mundo y por ello es que está tan devaluada. Pero, ¿por qué ahora podría haber un corralito financiero y por qué se redujo la cantidad de dinero, que antes era 5000 bolívares diarios, ahora a 3000, como monto que pueden retirar los venezolanos en los bancos y cajeros automáticos? La situación es muy simple. Al haber menos billetes de alta denominación, que son los de 100 y 50 bolívares, tiene que haber más billetes de los de baja denominación para compensar esa falta. Los billetes de 100 y de 50 bolívares no representan tanta emisión como si los de baja denominación, porque el valor que tienen puede compensar todos los billetes de más baja denominación en uno o en unos pocos. Pero a estos, al escasear, se tiene que compensar la demanda del venezolano con dinero en efectivo. Por ello se emiten más billetes de 2, 5 y 10 bolívares. Esto implica una mayor emisión. Se tienen que hacer más billetes que valen poco para que con muchos billetes de 2, de 5 y de 10 se pueda cubrir la cantidad que el venezolano demanda, 1000, 2000, 3000 bolívares. Por ello es que los bancos ahora están dando montos de 3000, 2000, 1000 bolívares en billetes de 2, 5 y 10, y esto representa una incomodidad para el bolsillo del venezolano, literalmente hablando. Esto también quiere decir que habría más gasto, porque al emitirse más billetes es más dinero que el Estado tiene que gastar por tinta, por papel moneda que tiene que comprar, insumos que debe traer del exterior y que sería muy difícil que los trajera porque no hay divisas con las que se puedan importar esos insumos para emitir esos billetes, para fabricar esos billetes, porque se tiene que gastar más debido a la caída de los precios del petróleo y que Venezuela no está ganando tanto dinero como antes, por así decirlo. Entonces, por ello es que se reducen los montos para no verse obligado a gastar mucho dinero para emitir más billetes, a gastar mucho para emitir más billetes. Por ello reduce los montos para que no tenga que fabricar tantos billetes, porque si el monto se mantiene, quiere decir que tiene que dar cantidades de 5000 bolívares diarios por venezolano en billetes de baja denominación, tiene que emitir más y no tiene el gobierno con qué emitir tanto dinero. Por ello reduce el monto para verse obligado a fabricar menos billetes y a gastar menos para emitir los billetes que se necesitan. Por ello es que en los bancos se están dando montos de 1000 y 2000 y 2000 bolívares, 3000 bolívares incluso, esos retiros en billetes de 2, 5 y 10 bolívares.